Bueno, iniciamos hoy una serie de videos encaminados a buscar y determinar una ruta que nos conduzca a un estado superior de ser. Para eso tenemos que apelar a las dos leyes básicas de la mente. La primera ley básica es: si la mente no lo visualiza, el cerebro no lo realiza. Ese es el mismo fundamento, o ese es el fundamento de que en las programaciones lineales del subconsciente se insiste en que la definición de objetivos no sea negativa, no sea del tipo no quiero ser gordo, porque el cerebro no puede pensar en negativo. Entonces uno le transmitiría una idea, una imagen de gordo y él derechito para allá. Lo mismo que cuando una persona dice no quiero ser como mi mamá, entonces ahí mismo que se representen las actitudes o el estado físico que no le acepta o la postura que rechaza, inmediatamente el cerebro se dirige para allá a lograr eso exactamente. Entonces hay que tener en cuenta que esa es la primera ley que tenemos que aplicar, con las dificultades que a continuación enunciaremos. Pero la segunda ley hay que tener en cuenta también desde el principio, y es el hecho de que la atención, la focalización de la atención y su persistencia es y constituye la fuerza más grande de la mente. Y normalmente está muy poco desarrollada en la persona común. Por la época de Gurdjieff existía un ejercicio muy sencillo, pero muy revelador de la facilidad de distracción del ser humano. El ejercicio consistía en lo siguiente: le decían a la persona, cuando usted pase por el dintel de una puerta, o sea, por debajo de una puerta, usted en ese momento debe decir su nombre y vamos a ver cuánto es capaz de perdurar y de persistir en ese objetivo y de no saltarse dinteles y puertas, olvidando completamente el cometido. Al principio la gente se dará cuenta, si hacen el ejercicio, de que es muy volátil la atención. O sea que como la mente está permanentemente generando pensamientos y está generando percepciones permanentemente, porque permanentemente está mirando, oyendo, saboreando, olfateando, tocando, o sea, formando percepciones, y eso la distrae. Entonces, cuando uno se pone a hacer el ejercicio, se da cuenta rápidamente que es muy fácil perder el objetivo y que la atención se puede fijar al principio, pero no se sostiene. De manera que el primer objetivo con relación a la atención es aumentar la persistencia de esa focalización. Hay que lucharle duro y muchas veces al día, muchos ejercicios diarios para lograrlo. Ahora, de otro lado, hay que decir lo siguiente: nosotros estamos acostumbrados, sobre todo a partir de todo lo que fue el movimiento de la calidad, a evaluar con mucho cuidado lo que hacemos, el resultado que obtenemos en un trabajo o en una actividad. En el trabajo por mejorar el nivel de ser, hay que invertir la evaluación. En lugar de estar centrados únicamente sobre el objetivo de lo que estamos haciendo externamente, por ejemplo, estamos construyendo una pirámide, tenemos que evaluar es cómo quedó nuestro ser después de realizar la tarea. ¿En qué sentido? En el sentido, el primero, en el más importante de los sentidos, en la atención. ¿Mejoró mi nivel de atención en general? ¿Me distraje menos en este cometido mientras construía la pirámide? ¿Me duraron menos las distracciones en el caso de que haya fallado la continuidad de mi atención? O sea, lo que tengo que estar es evaluando sistemáticamente si yo estoy cambiando y mejorando. Lo cual no excluye que esté también totalmente atento
en el resultado que estoy obteniendo, en que la pirámide sí termine correctamente, con sus ángulos completos, con sus caras como se habían planeado, con el tamaño y la base como estaban concebidas. O sea, hay que lograr mantener la atención sobre lo que hacemos y al mismo tiempo evaluar retrospectivamente sobre nuestro avance o nuestro declinar en la potencia mental. Esos son los tres elementos que hay que tener en cuenta. Ahora ocupémonos de la primera ley. ¿Cómo es posible que tengamos que visualizar un estado de ser al que no hemos llegado? Entonces es una paradoja. Nosotros no tenemos manera de obtener una imagen y una visualización clara de cómo seríamos en un estado superior de ser. Entonces hay que trabajar por factores, por variables que consideramos que son críticas en el desarrollo del ser. Ilustremos. Por ejemplo, ¿qué tanto estamos ciertos y confiados en que el universo nos protege siempre, nos cuida siempre? ¿Qué tanta fe realmente tenemos en que el universo compensa todas las injusticias, las agresiones, los falsos testimonios que podamos recibir, las pocas comprensiones que obtengamos, a pesar de que lo más importante de nuestro ser es realmente el interno, la voluntad y la intención real que tenemos al actuar? ¿Hasta qué punto estamos convencidos que el universo compensa todo y que el universo nos protege y nos cuida siempre? Fíjense que ese factor exige que nosotros estemos muy atentos al estado interior y al tipo de pensamiento que nos ronda permanentemente. Porque si tenemos pensamientos de desconfianza, pensamientos digámoslo, de persecución o de anticipación de situaciones aversivas o amenazantes, nosotros tenemos que estar capacitados para verlas, para detectarlas y poder evaluar entonces nuestro nivel de confianza y de fe en ese momento. Y además tiene que ser una atención muy persistente porque el cerebro está generando pensamientos, o mejor, la mente está generando pensamientos permanentemente. Y permanentemente está generando pensamientos o deliberados o mecánicos, pero siempre lo está haciendo. Entonces nosotros, si no tenemos una atención muy centrada y muy capaz de vigilar permanentemente dónde estamos, no somos capaces de hacer la evaluación correspondiente y no somos capaces de hacer finalmente una visión de una persona que mantiene un nivel de fe bastante alto, consistente y por lo tanto un nivel de seguridad y de serenidad fundamental. He dicho en otros contextos que la serenidad es la clave de la mayor potencialidad del ser. Es decir, que nosotros cuando estamos serenos tenemos la mayor capacidad creativa, la mayor capacidad de solución de problemas, la mayor inteligencia, la mayor comprensión y capacidad de compasión con los demás, la mayor capacidad de servicio. O sea, todo el mayor potencial lo tenemos es cuando estamos serenos. Y resulta que en la vida diaria, cuando nos aparece o acontece alguna dificultad o alguna circunstancia que se presenta como adversa, nosotros normalmente reaccionamos con una acción y una emoción mecánica de rechazo de esa dificultad. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de la frecuencia con que eso ocurre, porque esa es la que vamos a medir y la que vamos a ir comparando. Cuando nosotros ya tengamos una visión mucho más clara de una persona que es muy estable en sus emociones y que es muy estable
en el mantenimiento y conservación de un estado de sosiego y serenidad, entonces nosotros ya sí podemos formar la imagen de qué tipo de persona queremos ser, por lo menos con relación a ese factor. Un segundo factor importante y relacionado también con ese es el hecho de que la persona con superior mantiene un control casi que básico y permanente sobre sus emociones. De manera que el clima general que mantiene es un clima positivo, es un clima de amor, es un clima de seguridad, es un clima de confianza, es un clima de armonía con el medio y con las demás personas. Entonces, observen que también se exige tener un grado de atención altamente desarrollado para poder testimoniar ese nivel de control sobre las emociones. Entonces serían los dos factores iniciales a desarrollar, o mejor, digamos, los dos factores iniciales en cuanto a la visualización de nosotros mismos en un estado superior de ser. Y el otro factor sería el factor de la atención, que lo estamos desarrollando y evaluando siempre para mejorar. Ese sería entonces el trabajo primero a realizar. Nosotros estamos, digamos que en la primera etapa, con esa tarea, en la primera etapa del desarrollo de un estado superior de ser. En otros videos veremos otras etapas posibles de lograr. Mientras tanto, mucha suerte y buen trabajo.